Bien, señoras y señores, 8:28 minutos. El alcalde del Distrito Capital, José Blandón Figueroa, subió a su cuenta de Twitter un mensaje. Me da tristeza ver lo que ocurre en la Asamblea. Pienso que Panamá se merece un debate de mayor profundidad sobre los grandes temas de Estado que tenemos que abordar. No debemos perder la capacidad de dialogar y construir consensos que nos caracterizan como país, dice el alcalde y exdiputado de la República. Aquí tengo conmigo esta mañana a la diputada Matilde Gómez, quien ayer fue electa por votación a lo interno de la Asamblea. Más bien por suerte. Como miembro de la Comisión de Credenciales en representación de la minoría. Gracias por estar aquí con nosotros, diputada. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos un poco esa situación. Bien, muchas gracias, Álvaro, y muy buenos días a los televidentes. Esta oportunidad me permite, primero que nada, reiterar mi compromiso con mis profundas convicciones democráticas y decirle al pueblo panameño que yo asumo esta responsabilidad sin ninguna agenda preconcebida y con un estricto apego a la Constitución y a la ley. No para producir ningún tipo de inestabilidad política en el país, sino para hablar siempre con la verdad y de cara a lo que haya, la evidencia que haya se presente en esa comisión. Dicho esto, lo que me gustaría un poquito, Álvaro, poner en contexto lo que ha pasado. Y es que hay que entender que yo creo que el presidente de la República nunca valoró en su justa dimensión su fragilidad política. Los articuladores políticos más importantes de él son los diputados, le guste o no, y él creyó por un largo periodo de tiempo, sobre pretexto del pacto de gobernabilidad, que quedó en evidencia que era innecesario, porque usted no debe nunca pagar, ni arreglar, ni consensuar para las cosas buenas y correctas. No iba a haber diputado que no votara a favor de lo que era correcto. Por lo tanto, de todas maneras, el miedo o la inseguridad por la fragilidad que tenía en la composición de la Asamblea, los llevó a hacer sus pactos y sus acuerdos. Pero cuando el PRD descubre que es oposición y el CIDI se da cuenta que también vienen las elecciones, se rompe ese pacto de gobernabilidad. Eso deja en una completa fragilidad al presidente de la República con una bancada que es minoritaria en la Asamblea. Pero solamente los obsesos del poder son los que piensan que todo va a estar siempre en calma y todo va a estar siempre bajo control. Los obsesivos del control son los únicos que pueden pensar que la política se puede manejar siempre como un mar en calma. Y eso es ingenuidad política. Así que evidentemente, frente a las desafortunadas e inapropiadas declaraciones del señor presidente, que han venido, no es más que una reacción por acumulación de la Asamblea. El presidente, si usted se da cuenta, durante 3 años ha venido señalando que en la Asamblea hay narcopolíticos, que en la Asamblea hay corrupción, que en la Asamblea hay, pero es la fuente de la que él ha venido alimentando su gobernabilidad. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Nunca concretó la acusación ni la actuación contra ningún diputado. Presionar en los últimos días frente a la crisis institucional general, porque no olvide que en la coyuntura en la que estamos, los 3 poderes del Estado están enfrentados por un posicionamiento de poder. Y una vez más el presidente le recuerda a este país que él es el presidente, que él tiene autoridad, que él manda. Es algo que ha venido haciendo cada cierto tiempo. Que es su grave error, porque quien tiene que estar recordando que manda, tal vez no manda tanto. El fraccionamiento geográfico de la autoridad del presidente o de su mando queda evidente en Colón, en el conflicto Bunán, en el tema con los productores en tierras altas, el tema de las escuelas que no están listas, el problema de las minas. O sea, el fraccionamiento geográfico del poder del presidente Varela es más que evidente. Y donde estuvo, para mí, políticamente, su gran error fue en subestimar los articuladores. Miren, en la Asamblea, él tiene 4 diputados en oposición que son de la provincia de Colón. Solamente tiene un diputado en su bancada, que es de Colón, el diputado Salas. Que casualmente estaba invitado esta mañana para venir a este noticiero el diputado Miguel Salas, y esta es la hora y no ha llegado. Bueno, hubiera sido interesante ver su planteamiento, porque desde el punto de vista de la estrategia política del gobierno ha sido un grave error frente a lo que está ocurriendo. Y permítame que le empate lo de la Asamblea con Colón, porque no está disociado.
Políticamente esto es un sistema y el sistema completo está en crisis. Ahora bien, evidentemente las soluciones se van a plantear, las soluciones a largo plazo se van a plantear de cara a la reforma que tiene que venir en el 2019. Pero ahora en este momento se impone que el presidente Varela tenga la humildad de un estadista, que no significa tirarse al piso con nadie, no significa volverse pequeño, sino engrandecerse en su humildad. Y que el presidente comprenda que el enfrentamiento al que él está llevando a la Asamblea no lo lleva a nada bueno, porque él necesita articuladores políticos por su fragilidad. El epicentro del poder no está en el Ejecutivo. Él no lo ha querido entender, por eso tiene que estar reiterando que él manda, porque el epicentro del poder político por mandato de los electores en las urnas, está en la Asamblea Nacional. Está clarito con lo que está pasando ahorita mismo. Pero es que además, si usted tiene una bancada, no solo mayoría relativa, mayoría absoluta y mayoría especial, la tiene la nueva correlación de fuerzas. ¿El grupito que él llama? Bueno, eso es una tosudez política y es además una ingenuidad tremenda para llevar al país a un enfrentamiento innecesario, no querer entender que esa nueva correlación de fuerzas le da una mayoría especial en la Asamblea con la cual pueden definitivamente someter al Ejecutivo. Entonces, lo que hacen para tratar de resolver hacen peor y meten al Poder Judicial de por sí ya desprestigiado, descalificado, con una tremenda crisis de credibilidad precisamente por no cumplir los acuerdos del pacto, por no poner en vigencia la ley de carrera judicial como corresponde, por las decisiones que se están tomando en la Corte y por como la gente está viendo que definitivamente los fallos judiciales en la mayoría de los casos no están respondiendo al caudal probatorio. Esa crisis que hay en el Poder Judicial la trasladan a la crisis política haciendo que, con razón o sin razón, porque otra cosa que le quiero explicar al pueblo panameño, esto no es un problema jurídico. Tratar de darle una comprensión jurídica al problema de la Asamblea es quererse enredar. Esto dejó de ser jurídico hace rato. Tengo que hacerle una pregunta y es la siguiente, no me la conteste hasta luego de la pausa. ¿Cree usted que detrás de todo esto hay intenciones de generar un escenario de caos, de crisis, para luego cerrar la Asamblea? Voy a la pausa y regreso enseguida. Licenciada Ana Matilde, sobre ese escenario, para luego que me conteste la pregunta de ¿hay intenciones ocultas del Ejecutivo de querer cerrar la Asamblea justificando el cierre en el caos que se está generando? Mire, te la contesto inmediatamente. Es inaceptable. Ningún panameño que realmente se aprecie de ser demócrata debe aceptar ese discurso. Sería un golpe de Estado. Sería tanto como pretender que porque Varela nos ha defraudado, lo vamos a sacar. Varela tiene que terminar su periodo de gobierno hasta el último día. Nos guste o no nos guste, es el presidente que se eligió, es el que ganó, y tiene que terminar su periodo porque eso es lo que nos garantiza la estabilidad democrática, que se cumplan los periodos constitucionales. El nivel de frustración que tenemos, etcétera, son manifestaciones como las de Colón, las que permiten esas distensiones, una válvula de escape. Por eso es que un presidente verdaderamente demócrata, un presidente que privilegia la democracia, tenía que garantizar que en Colón la marcha se pudiera dar de manera libre, de manera pacífica, porque es la única manera que tiene el pueblo para poder desahogar toda la frustración que tiene y la marginación de la cual ha sido objeto, porque yo no voy a decir que el proyecto Renovación Urbana de Colón es un mal proyecto, pero está mal planificado. O sea, la idea es correcta, lo que hay que vigilar es, bueno, por supuesto ustedes saben que yo desde el inicio no estuve de acuerdo que fuera Odebrecht, pero ya ese es clavo pasado, pero tenía que hacerse bien y tomando en cuenta a la gente. El patrimonio inmaterial de toda obra de reconstrucción, de toda obra urbana, contempla el patrimonio inmaterial que es la gente. Entonces, entiendo que hay mucha satisfacción de aquellos que han sido trasladados al área de Lago, desde Lago. Los lagos. Sí, Altos del Lago. La gente que ha sido trasladada ahí en su mayoría tienen satisfacción porque llegan a un ambiente diferente y demás. Pero tú no puedes pensar que todo el mundo se quiere mudar. Tú no puedes pensar que todo el mundo va a aceptar lo que tú dices porque tú lo dices y ya. Y ese es el gran problema de la democracia moderna, que muchos presidentes que llegan por sistemas democráticos, en el fondo tienen prácticas autoritarias y piensan que hay
personas a las que no hay que explicarle nada porque no lo entienden y empiezan a excluir y quieren hablar solo entre los que se dicen lo mismo. Y esa falta de comprensión de que los asincrónicos también tienen derecho a coexistir en una democracia sólida, robusta, es lo que nos tiene empantanados donde estamos, que los UNAM no los escuchan, los productores tampoco, a los padres de familia con el tema de las escuelas, el tema del agua, o sea, por eso hay tanto brote. Colón es un pueblo que en su idiosincrasia es multicultural y además es integrador, me dicen los sociólogos que conocen el perfil del colonense. Entonces, si tú empiezas a marginarlos porque sientes que no tienen nada que aportar a lo que tú planeaste para ellos, tú eres el que está sembrando el caos. Tú eres el que está produciendo el clima de insatisfacción, porque además la gente no entiende qué gran planificación puede haber habido en un proyecto de renovación que para darte el paraíso dentro de 2 o 3 años te mantiene en un infierno durante todos estos meses. ¿Cómo es posible que no contemplen un plan B para el hecho de que en una calle completa no vayan a sacar la basura por 2 años? No haya camiones que puedan transitar para sacar la basura, que la gente tenga que caminar entre heces. El ser humano es lo que su entorno es. ¿Cómo quieren que se sienta la gente de Colón con ese caos que hay, que parece una zona de guerra? Eso no parece una renovación urbana. Eso parece una ciudad acabada de bombardear. ¿No se hizo de manera ordenada? No ha sido de manera planificada, y si fue planificada, fue mal planificada. Y estar empecinado en no aceptar la grave falla que han tenido en la administración de las expectativas del colonense en cuanto a su renovación urbana es lo que los tiene empantanados en la crisis política en la que están. Antes de comenzar la entrevista, y usted acaba de tocar el tema también de los productores, la polémica que se ha generado con el tema de la cebolla, usted que ha estado vinculada al tema, al sector agropecuario en los últimos años, producto de conversaciones que ha tenido con productores de todo el país. Y convertirme en la interlocutora de ellos en algunos temas como el de las exoneraciones en las fincas agropecuarias y en otros temas. Y mire, definitivamente que este es el único país, y yo lo considero inaceptable, en el que los actores principales del sector te están diciendo una cosa y el gobierno insiste en otra. Esa tosudez política es la que tiene empantanado al gobierno en su crisis de gobernabilidad, que hasta ahora la había podido llevar adelante porque tenía una mayoría parlamentaria que había servido a sus propósitos. Ingenuidad pensar que eso iba a ser así hasta el final, sabiendo que allí hay actores políticos que van a posicionarse precisamente de cara a las elecciones. Entonces, y que además se sienten también traicionados por la frustración que tiene el pueblo de la mala gestión del gobierno. Evidentemente no es que todo se ha hecho mal, pero que lo que se hace mal no lo quieran corregir es un error. Y un embajador metido en el medio. Y eso es otra cosa que es inaceptable. Este es el único país en que muchos embajadores o algunos han dado muestra que no usan filtro. Cuando usted ha visto que los embajadores entran en un tete-a-tete, en un debate directo con las fuerzas vivas de los países? Ellos tienen que aprender a usar los canales diplomáticos, y la Cancillería, a mi juicio, y hago un llamado respetuoso, la Cancillería debe empezar a poner en su lugar a estos embajadores que no respetan su posición diplomática y entran en los conflictos sociales panameños hablando directamente o descalificando directamente a los actores. Eso para mí, desde el punto de vista soberano, es inaceptable. ¿Qué va a pasar ahora con la comisión de credenciales? Ya para cerrar, ¿se tiene que escoger a la junta directiva? De la propia comisión debe escogerse la junta directiva y simplemente estar allí para funcionar. Yo creo que hay expedientes, yo tengo mucho interés de entrar y ver qué expedientes son los que hay allí, que es lo que esa comisión no solamente ratifica servidores públicos, tiene la posibilidad de juzgar presidentes y magistrados de la Corte, sino que también es la comisión que tiene que revisar todo lo que llega respecto a las denuncias y querellas presentadas contra cualquiera de estos otros. ¿No hay candidato a la presidencia de la comisión? Bueno, yo no lo he escuchado, no me han dicho absolutamente nada, pero me imagino que eso habrá que hablarlo en estos días. ¿Tiene que votarse para escoger? Tiene que votarse dentro de la propia comisión, no en el pleno ya. Okay. Aquí me dice el presidente del Colegio de Abogados: la actuación de la asamblea de ayer la veo jurídicamente viable y correcta. Soy del criterio de que el órgano judicial nunca debió entrar en este problema político administrativo interno de la asamblea. Se sienta un precedente nefasto con la decisión del magistrado Zamorano. Siempre ha sido mi postura también. Es inaceptable que se le pretenda dar una solución jurídica a un conflicto natural de las fuerzas políticas y a las decisiones internas de la Asamblea. Haber introducido
a la Corte Suprema de Justicia fue meter al otro poder también en el conflicto político. Por lo tanto, ahora lo único que le queda a la Corte es declarar la sustracción de materia, porque la Asamblea ha actuado autónomamente con las facultades que le da su ley orgánica. Recuerden que nuestro reglamento no es cualquier reglamento de una oficina administrativa, es ley orgánica de la República. Por lo tanto, desde un inicio dije, y lo vuelvo a reiterar ahora, ese recurso que se interpuso de ilegalidad, a mi juicio, está mal presentado porque no hay tal cosa como la ilegalidad de una ley. Así que vamos a ver qué es lo que va ahora a resolver la Corte, pero lo cierto es que la pasividad, la lentitud, la falta de respuesta de la Corte en todos estos días, ni siquiera para la admisión de los recursos, es lo que no puede imponerle un ritmo de trabajo a la Asamblea. La Asamblea tiene que funcionar. Bueno, muchas gracias a la diputada Matilde Gómez por compartir con nosotros en la mañana de hoy todo lo que está pasando en el país actualmente. Vamos a la pausa, regresamos con más.